con Manuel Saavedra. Él es vocero de Demócratas, que también estuvo presente ayer cuando sucedió este hecho lamentable. Manuel, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, gusto saludarle. Bueno, ¿cómo recibe, cómo se puede entender este tipo de hechos ayer cuando se convocaba a una reunión, cuando se apela a una unidad? Bueno, lastimosamente o lamentablemente son situaciones que están fuera de lo que uno puede esperar, ¿no? Mucho más si llega a una reunión en la que se va a hablar de unidad. Pero también tenemos que ser claros que esa ciudadana o ese ciudadano que lanzó ese huevo no representa a los cruceños, no representa esa voluntad que tiene la mayoría del pueblo cruceño de tratar de ver un bloque unido en función a proyectos, a planes, a que tengamos mejores días en el departamento y que las fuerzas políticas se puedan sentar a conversar. No merece esa voluntad del pueblo, es el querer unirnos, que una persona desubicada pueda perjudicar o pueda echar por tierra todo esto. Es más, el día de ayer, cuando Rolly recibe el golpe del huevo, lógicamente muchos pensaban que iba a reaccionar en función a hacer un reclamo y no, y apeló a eso, a que esos actos no echen por tierra el trabajo que se está haciendo, el esfuerzo para buscar una unidad. Que sean unos cuantos o una persona que actúa mal no representa a los cruceños y no va a impedir que el bien mayor prime. Él así lo dijo, Rolly, básicamente que fue quien llevó la peor parte porque básicamente impactó en su humanidad. No, a nosotros nos llegó muy poco. Tuvo esa tranquilidad, esa calma y no cayó cabalmente en esa provocación que de repente era lo que buscaba esta persona. A ver si son personas que buscan generar odio, generar confrontación y no hay que caer en ese juego. Bueno, y precisamente hablando del tema de la unidad, de los propósitos que fueron convocados los políticos, ¿qué se acordó en la cumbre de los cívicos? Bien, fue una reunión interesante. Ya es importante que consigamos sentarnos en el comité, mucho más todavía, las fuerzas representativas del departamento. Hubieron coincidencias, todos hemos coincidido que se tiene que revisar, se tiene que hacer una auditoría al padrón, no se puede ir en las condiciones actuales, hay muchas dudas. También nosotros como demócratas hemos ofrecido poder poner a disposición del bloque democrático, del comité cívico, la estructura que tenemos para hacer control electoral, porque hay que entender algo y muchas veces la población no lo entiende. El padrón electoral es importante, es el que determina quiénes van a ir a votar, pero también el control electoral, que es eso significa cuidar el voto el día de la votación, es muy importante. Es tan importante como lo otro, porque de nada nos sirve tener un padrón saneado, convencer de las opciones durante la campaña electoral, pero el día de la votación no tener ese control electoral y que nos puedan cambiar el resultado ahí mismo o engañar el voto. Entonces, lastimosamente, en esta última elección nacional, las fuerzas que estaban compitiendo no tuvieron esa capacidad, no lo hicieron y eso generó más dudas todavía sobre la posibilidad de fraude. Tenemos que aprender de los errores del pasado, tenemos que aprender también de ese fracaso que tuvo el sistema político en la última elección y no cometer esos mismos errores ahora en las elecciones subnacionales. Pero también cuando hablamos de unidad, y esto es importante comentarlo, la unidad solo por ganarle al MAS no alcanza. La unidad tiene que ser en función a plantear soluciones a la gente, a que la gente pueda ver en esa unidad la oportunidad de vivir mejor. Ahí sí, le aseguro que vamos a tener más opción a que la gente apoye al bloque democrático, apoye a la otra opción que no es el MAS. Pero si la unidad pasa solamente por unirse para que no gane el otro sin proponer nada, también es muy difícil que haya éxito. Manuel, muchas veces se ha escuchado el tema de crear un bloque único para hacerle frente al movimiento al socialismo. Se lo hablaba en las elecciones nacionales y se lo ha hablado en reiteradas oportunidades también en las elecciones subnacionales. ¿Esta podría ser la oportunidad para que se pueda conformar un bloque único para que le haga frente precisamente al movimiento al socialismo? ¿Existe la predisposición de los candidatos, por lo menos los que asistieron ayer? Ojalá que sí, y yo creo que el día de ayer ha habido una buena señal. Al final eran cerca de 18 o 20
fuerzas políticas las que estuvieron presentes, unas más grandes que otras, lógicamente, pero lo que eso nos demuestra es que hay el interés y hay la voluntad de poder avanzar. Es muy difícil pensar en que la unidad se va a conseguir en 4 horas o en 5 horas, pero ya es una buena señal haberse sentado, haber tenido puntos de coincidencia y estar trabajando en función a eso. Ojalá que se dé, es importante, pero como le digo, también es fundamental que no hablemos solo de una unidad vacía, hablemos de una unidad con contenido, de una unidad en la que la gente se puede identificar y puede decir a través de esa unidad yo voy a mejorar mi vida. Porque hay muchos ciudadanos que no les interesa la política, que no les interesa si van a vivir mejor y van a tener mejores condiciones, ya sea de un lado porque se los da un lado o el otro. La gente lo que quiere es estar mejor, vivir mejor, tener más trabajo, tener una mejor economía, una mejor salud. Y lógicamente eso pasa por una propuesta, unidad con propuesta. Eso es clave y en eso se tiene que trabajar. Bueno, le consultamos al Movimiento al Socialismo, le comento Manuel, acerca de la reunión de los cívicos y queremos que escuche por favor lo que dijeron. ¿Por qué la convocatoria del Comité Cívico a convocar esta cumbre política? Porque han visto una precandidatura del MAN a través de Mario Cronenberg de que tuviera las posibilidades y las condiciones de ganar estas elecciones subnacionales para la gobernación. De querer convocar a los partidos de la derecha para que solamente haya una unidad para enfrentar al MAN, eso significa desesperación. Pero ¿cuál es el error? De que esta institución cívica que representa a todos los cruceños se ha convertido en una casa política de los partidos de la derecha. Es más, no ha tenido convocatoria. El hecho que haya cursado la invitación a Creemos y que Creemos haya mandado un delegado sin tener la potestad de decidir y determinar, es nomás ir a sentarse ahí. Y la ausencia de comunidad ciudadana y que otros partidos hayan mandado simplemente delegados y otros que no hayan ido también, significa que esto ha sido simplemente una reunión de amigos y de compadres y de presidentes de comparsa. Y esto no se va a dar lo que pretende. Bueno, esto decía Edwin Muñoz, asambleísta del Movimiento al Socialismo, Manuel. Sí, hubieron algunos problemas de audio, pero pude entender que, bueno, él está criticando esta reunión. Y es lógico, el MAS no la va a aplaudir porque le debe preocupar que haya esta situación. Y también creo que decía que se enviaron algunas personas sin poder de decisión. Si se ha firmado un documento, eso demuestra que sí había poder de decisión, pero sobre todo había voluntad de avanzar en el tema de la unidad. En lo que se refiere a que decía que el comité no debería estar convocando a las fuerzas políticas. El comité lo que está haciendo en esta situación es defender la democracia y el Estado de Derecho. Y en función a eso ha decidido convocar a las fuerzas políticas para generar un bloque que defienda eso cabalmente, porque sabemos que el MAS lamentablemente genera situaciones en las que el Estado de Derecho, la democracia y la justicia no funcionan. Pasaron por encima de la Constitución, pasaron por encima de un referéndum, del voto popular. Entonces no vale la pena volver a recordar lo que ya todos sabemos, pero esa situación el Comité Cívico tiene que verla y tiene que defenderla. Manuel, se habla mucho entonces de si es que se llegara a consolidar la creación de un bloque único, ¿cómo se elegiría a los candidatos? ¿Quién sería el candidato que represente a este bloque único? Se habla de encuestas donde participaría la ciudadanía. ¿Cómo se está encarando este tema? ¿Se habló ayer algo al respecto? Sí, hubieron algunas propuestas. Se hablaba de hacer una elección primaria, se hablaba de hacer algunas encuestas. Yo no sé si darán los tiempos para ello. Si bien tenemos tiempos muy cortos, pero también hay que tener en cuenta que no porque uno se levante temprano, antes va a amanecer más temprano. Hay urgencia en los tiempos, pero hay que hacer las cosas bien. Y como yo le decía, hacer una unidad vacía, sin darle perspectivas de futuro a la gente, eso no va a aglutinar. Hay que trabajar en qué le proponemos a Santa Cruz, qué Santa Cruz queremos para los próximos años, desde la gobernación y desde los municipios, desde los 56 municipios de nuestro departamento. Eso es lo más importante en este momento y ya se está avanzando en ese sentido. Creo que se ha dado un paso importante, habernos sentado el día de ayer, haber tenido coincidencia, creo que es lo que debe primar. Lo otro, las agresiones, los comentarios de los masistas, creo que pasan a segundo plano y no tenemos que darles importancia. Manuel, ¿cuándo más o menos se conocería una decisión de los políticos que asistieron ayer, una decisión de esta cumbre?
Tengo entendido que, bueno, ahora es el comité el que va a definir los tiempos, ya hay un documento, están las bases de un preacuerdo en función a priorizar la auditoría al padrón, de analizar el tema del control electoral, de elaborar un contenido para la unidad, y en función a eso se tendrá que avanzar, yo calculo, en los próximos días, y esperaremos a ver que el comité determine los tiempos. Pero como le digo, no tenemos mucho tiempo y me imagino que va a ser rápido. Bien, Manuel, queremos agradecerle por esta entrevista. Manuel Saavedra, vocero por Creemos, estaremos atentos a lo que sucede. Gracias, que pase buen día. Muchas gracias, vocero por Demócrata. Un abrazo, hasta luego.